I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bueno, ahora vamos a continuar realizando las piezas de nuestro girasol. Nos faltan las hojitas verdes, ¿no? Las pequeña y la mediana. Bueno, como ya podrán ver, ya estoy en mi escenario normal. Ya estoy en mi casa, ya puedo hacer. Bueno, el segundo video les grabé, como les comentaba en el segundo video. Pues me tuve que trasladar a otra ciudad de donde yo vivo, porque bueno, aquí fueron las votaciones en el Ecuador y yo voto en otra provincia que no es la que yo vivo, más o menos está a unas 4 o 5 horas de donde yo vivo. Y me tocó repetir como les digo, el segundo video porque lo tenía y no sé qué pasó, se borró. Pero bueno, vamos a iniciar realizando las hojitas verdes, que serían estas dos de aquí. Vamos a hacer esta y estas serían las últimas que nos faltan para nuestro girasol y luego ya vamos a empezar a armarlo. Bueno, vamos a seguir utilizando un crochet de 2,5, que sería este de aquí, este crochet de aquí de 2,5, y vamos a iniciar con este estambre de color verde, ¿ya? Y para ello pues vamos a hacer 10 cadenas. Vamos a empezar con la hojita pequeña, ¿no? Vamos a hacer 10 cadenitas. Así. Y vamos a hacer 10 cadenas. Una. Y 10 cadenas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un punto deslizado. Recuerden que en estas hojas no llevan alambre, ¿no? Un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto. Vamos a hacer 2 puntos altos dobles, 1 y 2 puntos altos dobles. Vamos a hacer un punto alto, un medio punto alto y por último un punto bajo. Aquí, para poder girar nuestro tejido y tejer en el lado contrario, pues vamos a hacer un aumento, o sea, no un aumento, sino un punto en el mismo último punto que hicimos, ¿ya? Y ahora si empezamos tejiendo lo mismo que tejimos de este lado de acá, vamos a tejer acá, ¿no? Este punto que hicimos para girar no lo tomamos en cuenta y aprovechamos el tejido, ponemos adelante esta hebrita para poder irla perdiendo. Y vamos a hacer en el siguiente punto un puntito bajo, un medio punto alto, así, un punto alto, así, 2 puntos altos dobles, 1, voy a sacar un poquito de estambre, 1 y 2. Ya vamos terminando nuestra hojita. Vamos a hacer un punto alto, un medio punto alto. Miren, aquí ya está prácticamente perdida la hojita. Vamos a cortar, todavía no terminamos, sino que la quiero cortar esta hebrita que me está, la verdad, estorbando ya. Y como ya está perdida, ya nos hace falta más perderle. Y por último vamos a hacer un punto bajo, de esta manera. Y terminamos haciendo en la última hebrita de la puntita de aquí, un punto deslizado para cerrar. Miren, así. Como yo les dije al inicio, si ustedes van a coser, dejen una hebrita más o menos para que puedan coser la hoja. Yo la verdad voy a pegar con silicona caliente, entonces no le va a dejar bastante estambre, solamente un poquito como para luego coger y luego perder esta hebra. Miren, aquí ya nos ha quedado la hojita pequeña, así nos quedó. Ahora vamos a hacer la hojita mediana,
¿no? Y para ello vamos a hacer, de esta hojita pequeña van a hacer ustedes 5 hojitas, ¿no? 5 hojitas de estas. Vamos a hacer 5 hojas. Ahora vamos a hacer, o sea, con estas son 5, o sea, tendrían que hacer 4 más. Ahora vamos a hacer la mediana, que serían 14 cadenitas. Vamos a hacer las 14 cadenitas. 1, 2 y 14. Vamos a hacer un punto deslizado, ¿ya? Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Vamos a hacer un medio punto alto. 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Vamos a realizar 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. Vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2 puntos altos. Un medio punto alto. Un medio punto alto. ¿Ya? Vamos a hacer por último 2 puntos bajos. 1 y en la última cadenita otro punto más. Y ahí ya tenemos 2 puntos bajos. De esta manera, miren, así hicimos este lado. Listo, ahora vamos a girar nuestro tejido y hacemos lo mismo que hacemos en todas las hojitas para girar. Hacemos un puntito adicional en el último puntito que hicimos del lado anterior, así, ¿no? Y ahora vamos a iniciar de nuevo. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y aprovechamos para ir perdiendo esta hebrita. Vamos a hacer un medio punto bajo. Vamos a hacer, nos tocaría hacer 2 puntos altos. 1, 2 puntos altos. 3 puntos altos dobles. 1, 2, 2 y 3. Quizás se me zafó. Y 3. Miren, 3, ¿no? Vamos a cortarle ya esta hebrita que ya está perdida, ¿no? Vamos a cortar porque ya nos está estorbando. ¿Listo? Y vamos a hacer, nos tocaría hacer 2 puntos altos. 1, 2 puntos altos. Un medio punto alto. Y por último, 2 puntos bajos. 1. Y aquí viene el segundo. Siempre nos queda aquí esta cadenita de la puntita. Entonces vamos a agarrar esta cadenita de la puntita y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar. Y listo, así nos ha quedado nuestra hojita. Si van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar, no es necesario. Y luego esta hebrita la perdemos por atrás, ¿no? Y ya tendríamos, miren, la hoja pequeña y la hoja mediana de estas 5 y de estas 5. Como ya tenemos hecho una a una, nos tocaría hacer 4 y 4 de estas, ¿no? Y bueno, con eso hemos terminado realmente de realizar todas nuestras piezas. Y vamos a hacer un recorderis de lo que tenemos, ¿ya? Bueno, aquí les voy a recordar más o menos de lo que debemos tener, lo que hemos realizado para poder armar nuestro girasol. Bueno, primeramente debemos tener la base, ¿no? Esta base de aquí, miren así, que la hicimos, y eso.
Debemos tener 17 hojas grandes en color amarillo. Recuerden que en esta pusimos alambre. Debemos tener sin alambre las hojas medianas, que serían 9. Sin alambre hojas pequeñas, que son 8. Sin alambre hojas pequeñas verdes, que son 5. Hojas medianas 5 sin alambre. Y con alambre las hojas, tenemos dos clases de hojas. Tenemos dos grandes, que son 2, y una pequeña, una más pequeñita, ¿no? Estas son con alambre. Eso debemos tener ya todo tejido para poder armar. Y ahora sí vamos a iniciar. Ahora vamos a empezar haciendo los detalles de la parte de aquí. Y vamos a hacer estos detalles de aquí. Les voy a indicar estas cositas de aquí. Ahora, como si ya estoy en mi casa, ya tengo los girasoles para poderles indicar. Bueno, entonces vamos a hacer esos detallitos de ahí. Y para ello vamos a utilizar un estambre delgadito, color amarillo, el color que ustedes quieran, pero tiene que ser del grosor de la mitad más o menos del que estaban ustedes tejiendo. Miren, este es el que voy a hacer los detalles de aquí. Tienen que ser delgadito para que se vean chiquitos, ¿no? Miren, este es el estambre que estábamos tejiendo. Miren la diferencia del grosor, es como el doble más o menos. Este es como la mitad de este, ¿no? Del grosor. Y bueno, es sencillo realmente hacer estas puntaditas, porque no es que tiene una secuencia, no es que tiene un número de puntadas que vamos a hacer. Simplemente nosotros vamos a simular como las semillas del girasol. Espérenme un ratito, voy a desconectar esta pistola que no la necesitamos ahorita. Y bueno, vamos aquí a ensartar, y la ensarté con la aguja. Y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo voy a empezar a dar puntaditas. Me voy a meter por cualquier orificio de mi girasol de la parte de aquí de arriba, ¿no? Y me voy a meter así en cualquier parte, la verdad. Aquí solo son puntaditas que yo debo ir dando. Miren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a acercar un poquito más. Voy a coger un poquito de, miren, de tejido. Y me voy a meter por acá más o menos como que casi 1 centímetro de separación. Casi, pero no necesitan ustedes medir. Es un aproximado. Entonces voy a jalar muy despacito. Así nada más, como para que me quede esta puntadita. Y así voy a ir haciendo así todo alrededor. Como les digo, no es que tiene un patrón exacto, una medida exacta. Simplemente aquí la técnica es no jalar mucho, porque se suelen perder estas cositas si ustedes jalan mucho. Simplemente van cogiendo puntaditas así. Y miren, le van haciendo así. Todo alrededor. Entonces van a ir haciendo toda esta parte así hasta llegar. Luego hacen otra fila acá, otra fila acá y por último aquí otra fila. Entonces, cuando yo ya voy en la segunda fila, no es que le voy a hacer abajito de este, sino en la segunda fila la puntada ya va a estar en la mitad de estos dos, aquí y así. Voy a seguir haciendo. Entonces vamos a terminar haciendo esto. Por ejemplo, ya terminé de hacer como decir esta vuelta. Entonces la siguiente vuelta, como yo les decía, le voy a pinchar más abajito, así, pero la puntada me va a quedar en la mitad de estos dos. Aproximadamente, no es exacto, ¿no? Más o menos para que no nos salga como que muy uniforme. No tiene que quedar uniforme porque las semillas son así, como que todo ahí puesto como no está parejo. Entonces yo voy haciendo así y ahora voy dando las puntadas en la mitad, miren, así. Entonces voy a terminar de hacer esto. Aquí ya voy a la tercera fila, entonces hago igual, voy haciendo las puntadas en la mitad, más abajito, pero en la mitad, miren, así, en la mitad de esas dos puntadas. Y vamos terminando esta otra fila. Listo, miren, aquí yo ya terminé de darle las puntaditas, así como les digo, no es que es uniforme, le dan así, dejando este centro de aquí libre, ¿no? Ahora, recuerden que si yo al principio les dije, bueno, esto está hecho con el mismo estambre, el mismo color, miren, del estambre, ¿no? Si ustedes hicieron este con una parte más oscurita, pues no tienen que hacer nada más, pero si hicieron con el mismo color, pero para darle aquí esta profundidad más oscurito, pueden utilizar lo que yo voy a hacer ahora. Voy a utilizar una sombra de ojos, de este color de aquí que es café. Entonces, cogen un poco así de esta sombra
y le pintan la parte del centro. Miren, entonces ahí ya nos va dando como ese efecto más oscurito en la parte de aquí adentro. Vamos a pintarle todito esta parte de acá del centro. Todo el círculo le vamos a ir pintando. Miren, aquí ya le terminé de pintar. Si le miran ahí que está mucho más oscuro. Entonces, así vamos a hacer esta parte de aquí, ¿no? Listo, miren, aquí yo le he colocado más o menos así los pétalos, los 17 pétalos con alfileres para que ustedes miren cómo deben colocar, ¿ya? Entonces, más o menos la separación, si como pueden ver, son como de unas 2 cadenitas, de 2 puntitos, ¿no? Ustedes primero así colóquenle con alfileres y luego le van a ir pegando o cosiendo, porque si primero van cosiendo uno, luego les falta o les sobra espacio, entonces más o menos así van yendo, miren, ¿no? Más o menos ustedes le van cuadrando que les quede así. No es que es exactamente el mismo espacio, pero así más o menos son dos cadenitas, no 2 puntitos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, voy a zafar este, ¿ya? Para que más o menos ustedes le vean cómo le vamos a coser o a pegar. Yo le voy a pegar con silicona caliente. Entonces, esta es la hojita y este es el alambrecito que nos quedó. Este alambrecito va a ir metido aquí en un puntito, así. Entonces lo que vamos a pegar o a coser es esta base de aquí, el filito, ¿no? Entonces este filito pega, sienta en lo café y se apoya atrás en el filo amarillo. Entonces si ustedes van a coser, tienen que coserle tanto un poquito, darle una puntada que se una con lo café y también con la parte amarilla de atrás, ¿no? Así, de esta manera. Entonces vamos a colocar así los 17 pétalos. Así ya nos quedó todo pegado. Las hojitas, como tiene alambre, pues ustedes le pueden ir acomodando, poniéndole de la forma que quieran, si quieren un poquito más curvita. Bueno, ahora vamos a iniciar con las hojitas tanto medianas como pequeñas, ¿no? Las amarillas, y lo que vamos a ir haciendo es alternando. Aquí voy a colocar esto, aquí tocar los alfileres. Ya, vamos a ir alternando. Estas son un poco más fácil porque como ya tenemos la ubicación de las grandes, ya es mucho más fácil ubicar las más pequeñas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una hoja grande, ¿no? Y vamos a ir alternándole. Vamos a irle alternando. Vamos a poner las hojas, vamos a pegar en medio de estas hojas. Por ejemplo, aquí. Sería esta aquí. Entonces vamos a poner un poquito de silicona en esta partecita de aquí, así, y le vamos a pegar aquí, miren, en la mitad de las 2 hojitas, sentándose en lo cafecito. De esta manera, miren, aquí ya queda pegada la hojita. Entonces yo le voy a pegar también un poquito aquí en el centro, por ejemplo, en los laditos aquí, como para que me pegue un poquito y no se me quede muy así la hoja, ¿no? Como esta no tiene alambre, pero solo aquí en la mitad, por ejemplo, así. Le voy a dar un poquito aquí, una puntadita así, miren, y se pega al lado de acá. Y si desean acá también, puede ser una puntadita, así, y se pega aquí. Vamos a dejar aquí esta pistola, miren, para que no nos quede muy así hecho churito para adelante, ¿no? Y así vamos a ir, pero alternando una grande y luego vamos a ir con una pequeña a pegarle igual en la mitad de estas 2 hojitas, así. Entonces van a ir en estos espacios, justo en las mitades, justo hay 17 espacios, que serían justo las 9 medianas y las 8 pequeñas. Entonces vamos a ir ubicando y alternando una grande, una pequeña, una grande, una pequeña, hasta terminar. Listo, miren, aquí ya está pegada todas las hojitas, ¿no? Todas pegaditas. Así nos ha quedado. Y bueno, vamos a continuar realizando nuestro girasol. Aquí todavía tenemos que darle unos detallitos, pero le damos al último con un poco de sombra de color naranja. Le vamos a dar al último ya. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro tallo, que sería este de aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar, al último le pegamos las otras hojitas que debemos pegar, ¿ya? Lo que vamos a hacer es básicamente en esta parte de aquí,
vamos a empezar a enroscar nuestro estambre de color verde en todo el tallo, ¿no? Ahora, ustedes lo que pueden también hacer es más o menos, o sea, no deben pegar ahorita las hojas, ¿no? Sino que más o menos tener calculado dónde le van a poner las hojitas. Por ejemplo, este es el derecho, así está nuestro girasol, ¿no? Por ejemplo, les voy a explicar las dos formas que era de poner los tallos. Si ustedes se acuerdan que les dije que tenían esas dos opciones de hacer las hojitas dejando el alambre así para hacerle con tallito, o si no, simplemente hacían la hojita sin el tallito para que puedan pegar así, como en este girasol, que le hacían doble, ¿no? Tapa arriba, tapa abajo, se pega la una encima en el tallo y la otra debajo y queda así sujeta y queda doble la hoja, ¿no? O la opción es esta otra opción que les voy a indicar acá. ¿Dónde está? Déjenme cogerle al girasol. Miren, esta es la otra opción de dejarle con tallitos en cambio así las hojas, ¿no? Entonces mientras nosotros vamos envolviendo el estambre, entonces más o menos vemos dónde vamos a poner las hojas, porque esto no es que tiene un sentido exacto ni una medida. Ustedes le pueden poner así al azar. Este es el girasol que yo les hice y ya les grabé y se me borraron los videos. Bueno, entonces este le vamos a hacer así, ¿no? Tiene las hojitas así, miren, incluso estoy utilizando otro verde porque no encontré en este lugar el mismo estambre. Entonces, bueno, pero es del mismo grosor. Vamos a ir colocando así, enrollando. Ya cuando tengamos ubicado dónde nosotros vamos a poner la hojita, por ejemplo, estas hojitas, ¿se acuerdan que nosotros le enrollamos así? Esta me falta enrollarle, ya le voy a enrollar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es doblar un poquito así, doblarle así. Entonces, por decirles, ¿no? Estaba aquí, pongo una idea. Entonces mientras nosotros vamos enrollando, ya llegamos aquí y empezamos a enrollar ya en cambio uniendo los dos alambres. Entonces, por decirles, esta otra hojita vamos a poner acá. Entonces así mismo le doblamos un poquito, le arqueamos y por decirles le ponemos más acá abajito. Entonces seguimos enrollando y ahora ya tomamos el otro cabito y seguimos enrollando con los dos, ¿no? Entonces voy a más o menos a enrollar hasta aquí, hasta llegar hasta donde voy a poner más o menos la hojita, y ahí ya les indico cómo voy a unir los dos alambres. Para yo enrollar el alambre, aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a pegar, como me sobra no importa, queda aquí y yo le envuelvo encima con todo. Voy a un poquito el estambre a pegarle un poquitito de esta manera, así. Voy a poner un poquito aquí, por decir, de silicona, así. Y le voy a pegar aquí, como para que me quede. No se me pegó. Le voy a poner un poco. Miren, ya se me pegó. Entonces voy a ir enrollando en esta parte de aquí. Esto queda aquí, este estambre. Entonces voy a ir poniendo. Si ustedes verán, hay opciones, ¿no? Yo voy a utilizar silicona caliente porque estoy acostumbrada realmente a la silicona caliente y me gusta porque es un secado rápido. Pero aquí cuando se enrolla el secado sí es un poquito, podríamos decir, complicado. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan silicona fría es mucho más fácil, porque la silicona fría no se seca tan rápido. Entonces ustedes tienen la paciencia de ir enrollando, ¿no? Y pueden poner incluso secciones grandecitas de silicona fría y van enrollando. O también le pueden poner este pegamento, esta cola blanca, también y van enrollando despacio. Si ustedes van a utilizar silicona caliente, deben poner tramos pequeños para ir enrollando, porque la silicona caliente se seca muy rápido. Entonces, si ponen la silicona caliente, tienen que enrollarle, van poniendo unos tramos de 1 centímetro, 2 centímetros y van enrollándole así. Por decir, aquí ya está puesta la silicona, entonces ustedes le van enrollando así, de esta manera, así, todo que quede bien cubiertito, ¿no? Todo el alambre. Entonces vamos a ir enrollando, como yo les dije, más o menos un tramo que será de unos 20 centímetros. Vamos a ir enrollando para que aquí en esta parte empecemos a ponerle ya las hojitas. Voy a enrollar eso. Bien, aquí yo ya le fui pegando así, enroscándole, miren, con silicona ya llegué más o menos a este tramo, ¿no? Que está el girasol de esta manera, ¿ya? Entonces aquí lo que le voy, esta hojita de aquí le veo que se me está alzando mucho, le voy a poner un poquito de silicona como para pegarle un poquito ahí, ya. Listo. Entonces miren aquí, entonces yo voy a coger la hojita
y la voy a unir aquí, en este tramito de aquí, de nuestro alambre. Aquí la voy a curviar así, como que fuera el tallito, y la vamos a ir uniendo aquí, en esta parte de aquí. Si ustedes desean aquí, le pueden poner, pegarle aquí un poquito la hoja con silicona, así, para que les quede fija, para que vayan enrollando ya, cogiendo las dos partes. Así nos está quedando. Miren, aquí yo ya le uní con los dos alambres, y así vamos a continuar. Por ejemplo, en este tramo voy a ponerle ya la otra hojita que está por aquí. Le voy a poner un poquito más abajo que la otra, y así mismo le voy a pegar primero esta hojita aquí con un poquito de silicona aquí en el tallo, para irle envolviendo ya todo, ¿no? Tenemos que irle uniendo, miren. Entonces ustedes más o menos ahí le calculan. Dicen, por ejemplo, acá le voy a poner ya la otra hoja y vamos colocando. Listo, miren, así nos ha quedado esta parte de aquí de las hojitas. Como tiene alambre, ustedes le pueden ir acomodando si quieren más cerradito, más curviadito, como ustedes deseen. Miren, así nos quedó. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar las hojitas de la parte de acá atrás. Recuerdan que hicimos 5 hojitas medianas y 5 pequeñas. Entonces vamos a ir colocando así en esta parte de aquí, pegada aquí a la parte del tallo, ¿no? Entonces vamos a colocar así. Miren, las 5 hojitas nos quedan exactamente como que todas pegadas juntas, y llena la parte de aquí, miren, del círculo. Así, miren, ¿no? Entonces así nos quedan las 5. Vamos a colocar primero estas grandes y luego las pequeñas. Vamos a pegar así, miren, las 5 hojitas le vamos a pegar un poquito aquí en la parte de aquí hasta la mitad de la hoja nada más. Vamos a poner silicona hasta la mitad de la hoja, y entonces le vamos a pegar así. Miren, y así nos tiene que quedar, solo hasta la mitad le pegamos con silicona para que esto nos quede suelto la punta, y así vamos a pegar o a coser todas las demás hojas. Listo, miren, aquí yo ya le pegué, como les dije, solo hasta la mitad de la hojita. Y bueno, ahora nos quedan estas 5 separaciones. Entonces en esas 5 separaciones, en medio de estas dos hojitas, vamos a ir colocando así las pequeñas, miren, de esta manera, así, en estas separaciones de cada hoja, y esas las vamos de igual forma a pegar, ¿no? Entonces vamos a ir pegando así, de esta manera. Por ejemplo, cogemos y le ponemos un poquito de silicona aquí y a los lados, así como en U, ¿no? Entonces, y luego vamos a pegar de esta manera, miren, y nos va quedando así. Entonces vamos a ir colocando las demás hojitas. Miren, yo ya terminé de pegar todas estas hojitas de la parte de atrás, nos quedan así. Miren, aquí nos queda la parte de adelante, y así nos quedó nuestras hojitas. Miren, aquí está todo el girasol de esta manera, así. Bueno, ahorita ya hemos terminado de pegar básicamente todas las partes, y ahora lo único que vamos a hacer es darle un poquito aquí de color para que nos quede así como matizado. Y para eso voy a utilizar yo igual sombras de ojos, maquillaje, y de este color de aquí como naranjita, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer, bueno, tienen brochita, háganlo con brochita. A mí me gusta hacer con el dedo, la verdad, es como que tengo más libertad. Entonces voy a ir poniendo un poquito de naranja en esta parte de aquí, de las hojitas, de estas hojitas de acá del centro. Miren, así. Voy a ir cogiendo así un poquito. Entonces aquí en la puntita le pongo como más naranjita, y a cada vuelta así con el dedo como que le voy difuminando. Así, de esta manera, miren. Entonces así vamos a hacer con cada hojita, ¿no? Bueno, aquí en vivo y en directo, no sé, se me ve mucho más naranja, pero en la cámara no sé por qué no se ve tan naranja. No sé si son las luces. Y bueno, vamos a ver. Bueno, ahí le puse un poquito la luz cálida, no sé si ahí se ve mejor, pero bueno.
Entonces aquí nos tiene que ir quedando así y vamos a ir poniéndole en toda esta parte de aquí sombra, ¿no? Para que nuestro girasol nos quede de esta manera, como que dé ese toque aquí de matizado. Y eso vamos a hacer con todas las hojitas que están aquí. Y listo, miren, así nos quedó nuestro girasol. La parte de aquí con el naranja pues le da un toque distinto, ¿no? Entonces miren, así están sus hojitas en esta versión con los cabitos así, o si ustedes le hicieron la otra versión con estos cabitos así. Miren, aquí también utilicé un tipo, creo que con el amarillo más fuertecito se ve mejor. Este es un amarillo mucho más bajito, ¿no? Es un amarillo como más tierra. Entonces queda la versión con estas hojas si desean hacerle así, o con las hojas. Creo que más bonito se ve con los tallos, ¿no? Pero ya es la decisión de ustedes. Y así se ve, miren, la parte de atrás. Bueno, la parte de atrás los dos son iguales. Miren, así nos quedó nuestros girasoles. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Bueno, este girasol sí me tocó hacer doblemente el tutorial, porque como les comentaba, yo les estaba grabándoles el video del otro girasol que hice, porque en realidad tengo como 3 girasoles, les cuento. Ya les voy a indicar el otro girasol. Miren, este es el otro girasol que estaba haciendo. Este es en cambio un amarillo como más mostacita. Y este le hice igual con las hojitas como les hice este de acá. Miren, esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Miren, cualquiera de las dos quieran hacer los colores. Miren, esta tiene las hojitas igual que este. Este les había grabado ya el tutorial, pero se me habían borrado los videos. Y como estaba en otra provincia, no tenía el girasol ni nada. Y bueno, me tocó repetirles, pero no importa. Lo importante era terminarles de hacer estos girasoles. Espero, bueno, que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de poner un me gusta, de ponernos un comentario. Y también si ustedes realizan los proyectos que yo estoy haciendo, pues etiquétenme ya sea en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok. Nos encuentran como Amigurumis Castillo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye bye, cuídense. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever